Buenas noches a todos los amigos que están conectados justo en este momento, cuando estamos dando comienzo al primer conversatorio de Más Positivo Guatemala. Aquí estamos con nuestro invitado, el profesor, director técnico Rafael Díaz, y los anfitriones, el psicólogo Marvin Lantán y quien les habla, Ariel Sena. Es un gusto poder estar por esta vía en comunicación con todos ustedes para llevar adelante esta charla, este conversatorio, como bien hemos llamado, para afrontar aquellos temas que son inherentes a nuestra profesión y que a veces quedan en el tintero, que a veces no se pueden llevar a cabo, que a veces no hay quien aborde diferentes temas que son de mucha importancia. Hoy, lamentando la ausencia del director técnico, profesor Amarini Villatoro, que como ya es de conocimiento público, en horas pasadas ha fallecido su papá, por lo tanto ha pedido las disculpas del caso para no estar presente en estos momentos, que era nuestro segundo invitado de la noche. Y bueno, hacerle extensiva por este medio nuestras condolencias del staff de Más Positivo Guatemala, también del profe Díaz, y bueno, ya nos faltará la oportunidad que nos pueda acompañar. Por lo tanto, hoy el conversatorio va a ser de tú a tú. El conversatorio, hoy llevamos la ventaja, la tenemos los anfitriones, 2-1, así que Marvin, todo tuyo. Así es. Pues muchísimas gracias, profe Ariel, y darle la cordial bienvenida al profe Rafa Díaz, que ha aceptado el poder tener un tiempo para encontrarse acá con nosotros. El profe Rafa Díaz es un director técnico guatemalteco con amplia trayectoria dentro del fútbol nacional en equipos como Sanarate, Cobán Imperial, Guastatoya, Sololá, Carchá, pero con la característica de ser un director técnico que ha dejado huella, no solo en las instituciones, sino también a nivel personal, con los jugadores y personas con las que él ha podido compartir y desarrollar esa diversidad de ideas que hace lindo el fútbol. Desarrollar esas metodologías, poner en práctica la preparación y sobre todo esa calidad de ser humano que caracteriza al profe Rafa, y como ya lo decía el profe Ariel hace un momento, en verdad da gusto tener esta oportunidad de poder tenerlo en un mano a mano con nosotros para que también él nos comparta sus experiencias, su vivencia y sobre todo eso lindo que el fútbol ha dado a la vida del profe Rafa. Sí, muchas Así gracias. Es de que bienvenido, profe Rafa. Sí, gracias. Muy buenas noches a ambos. Al profe Sena, pues, nos une una gran amistad de años, una admiración muy grande de parte mía hacia él y hacia usted, Marvin, por esta iniciativa de poder iniciar este tipo de conversatorios, y lamentando la ausencia de Marvin, la situación difícil que está viviendo, y nos solidarizamos ya con él, y también desde acá le mandamos un fuerte abrazo y estamos con él a muerte, pero pues gracias a ustedes por la invitación, y estamos aquí para platicar y poder abordar todos esos temas que nos interesan y que sobre todo nos apasionan, como es el fútbol. Para que no te sientas solo, le vamos a dar participación también a toda la gente que nos está siguiendo en estos momentos. Ahí Marvin va a estar registrando, ¿verdad?, los mensajes, y bueno, podemos ir trasladando a medida que transcurra el conversatorio, ir trasladando aquellas preguntas o aquellas inquietudes que también la gente quiere saber. Sin más preámbulo, Marvin, abrimos juego. Sí, pues así es. Profe, vamos a empezar este conversatorio. Y, profe Rafa, queremos empezar con esa ilustración de preguntarle para usted, ¿quién es el director técnico?
Bueno, en Guatemala el papel de director técnico es un papel bastante complejo, bastante general y que muchas cosas que el director técnico de otros países no debería de ser, pero a la vez, a nosotros como guatemaltecos, cuando iniciamos todas esas actividades extras que realizamos como director técnico, nos formaron mucho en poder conocer todo tipo de trabajo a nivel interno en un cuerpo técnico, desde el trabajo del utilero, que es un director técnico en ligas menores, por ejemplo, hasta el trabajo específico de un entrenador. Pero para mí, pues el director técnico es la persona que encabeza, la que todo lo que es la planificación, la estructuración, el 11 que va a jugar cada fin de semana y donde en quien cae la responsabilidad no de los buenos resultados, sino de los malos momentos. Yo pienso mucho que el técnico es el que debe salir a dar la cara por el grupo y por el plantel y por la institución en los momentos difíciles. A veces se nos acusa únicamente en ese tipo de momentos y lo vemos muchas veces injusto porque pensamos de que en los momentos buenos regularmente se premia al jugador o incluso a veces al directivo, pero al final creo yo que a nivel mundial ha ido asumiendo ese rol el director técnico de ser como el escudo ante la adversidad. Eso es de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro el responsable de dirigir, de motivar, de incentivar no solo a un grupo de jugadores, sino a un grupo de directivos, a un grupo de cuerpo técnico, de la parte médica, la parte de utilería y no digamos la parte técnica y física. Y muchas veces en nuestro medio nos toca hasta motivar a un grupo de directivos que no encabezan muchas veces, sino que acompañan el trabajo del director técnico, pues dándole ese acompañamiento. Eso veo yo a grandes rasgos. Lógicamente, si lo analizamos desde el punto de vista profesional y técnico, mucho de lo que dije no es parte de las funciones de un director técnico, pero en la práctica, acá en Guatemala y en la experiencia vivida, pues yo me acuerdo cuando empezaba, me tocaba ir a marcar el campo, a poner redes para equipos de 12 o de 8 años, hasta ver en dónde me hacían el juego de informe. Y eso se repite muchas veces en equipos de Liga Nacional, cuando se hace muchas acciones y se da todo el seguimiento al club, cuando uno se compromete verdaderamente con una institución y con un proyecto. Ahora, si nos vamos únicamente al trabajo específico técnico, pues es coordinar el cuerpo técnico, coordinar el grupo de jugadores, dirigir los entrenamientos, no todos, sino en el sentido de dirigir la coordinación y también a la vez tener esa última palabra en el 11 que va a jugar. Bueno, aprovechando, muy bien, profe, aprovechando un poquito, un saludo a Daniel Añón allá por La Plata, en Argentina, que también está presente con nosotros. Y bueno, en algún momento también imagino que va a querer también meter la cuchara con algún tema. Yo, Rafa, lógicamente que estamos muy de acuerdo, muy en la misma sintonía en cuanto a las definiciones que das. Ahora, yo iría un poquito más allá. ¿Quién es el director técnico en el día a día? ¿Quién es el director técnico que vos describiste más el director técnico que tiene el título colgado en la pared, el que tiene la licencia en el bolsillo? El director técnico, el del día al día, el ser humano. ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Cómo lleva el fútbol? ¿Cómo lleva su actividad diaria? ¿Quién es el director técnico en su casa, en otros trabajos, en otras funciones?
normalmente el director técnico al que la prensa, la afición, normalmente le ejerce esa presión que vos hablabas, es justamente el director técnico, el del papel, el de la responsabilidad. Pero el director técnico es un ser humano. El director técnico es un individuo que, al igual que todos, tiene un día a día, tiene una forma de pensar, tiene inquietudes que desarrollar. Ese director técnico es el que me interesaría saber cómo lo ves vos. Bueno, en mi caso, que me considero un director técnico que a nivel local ha dirigido, digamos, algunos equipos, pero desde el lado humano yo me considero pues una persona común y corriente que a veces no desayuna, que a veces se duerme tarde, que a veces pasa las preocupaciones de la semana. Yo creo que como en cualquier trabajo hay problemas, siempre hay penas. En el fútbol va mucho de la mano con los resultados. A veces un buen resultado cubre problemas que puedan haber en una institución deportiva o en un plantel de jugadores, o incluso a veces un buen resultado minimiza alguna diferencia en los mismos integrantes del cuerpo técnico, pero yo creo que no debemos perder ese lado humano, porque al final, antes de ser directores técnicos, fuimos seres humanos y no podemos ver a los jugadores como robots o como máquinas, no podemos ver a los directivos como una fábrica de dinero, ni tampoco ver a los compañeros del cuerpo técnico como simples operadores, sino al final todos son seres humanos que merecen respeto. Lógicamente la exigencia, la marca del director técnico en el trabajo, algunos más, otros menos, ¿verdad? Cada uno tiene su forma y su particular forma de manejar la disciplina, la motivación, la planificación y las motivaciones y los castigos, por así decirlo. Pero a mi forma de verlo, yo como técnico individual, yo diría partir del lado humano es muy importante, porque eso muchas veces sensibiliza más al jugador que una gran preparación en nuestro medio. A veces el jugador valora más que no solo el jugador, de repente también en un trabajo normal, digamos, no de fútbol, sino en cualquier trabajo, muchas veces la persona valora más a su superior o a su jefe por el lado humano que por la capacidad muchas veces. Lógicamente tampoco podemos poner solo el lado humano porque pues se necesita preparación, se necesita compromiso, y sobre todo metas de equipo. Yo creo que la parte más importante del director técnico es lograr convencer a un grupo de agentes que la idea que tiene dentro y fuera de la cancha, el manejo de equipo, es la conveniente para que las cosas salgan bien. Cuando el director técnico logra eso, los resultados vienen por añadidura, pero lo más difícil a mi forma de verlo es convencer a ese grupo, cuerpo técnico. Muy bien, Marvin. Gracias, no te profe. quedes afuera del El conversatorio. profe Rafa ahorita nos acaba de dar una amplia, yo creo que no solo introducción, sino nos abrió la puerta para poder entrar directamente a lo que se vive y a lo que se siente. Y hacer ese equilibrio, ¿verdad? Entre lo que se vive, lo que se siente y lo más importante es lo que se necesita en cuanto a la preparación, el nivel también de utilizar los conocimientos para poder ponerlos en práctica con los jugadores que son parte de nuestro equipo. Algo que me llamaba la atención es que el profe le mencionaba que también había que tener claridad con quiénes estaba y dependiendo de eso también los niveles de exigencia iban a ir variando, porque al final del día, más que hacer algo que nos gusta, algo a lo que nos hemos dedicado,
también es una labor profesional y como tal hay que actuar como profesionales en este campo. Quería preguntarle, profe Rafa, después de estos años de experiencia y regresando quizá un poquito en el tiempo a esos momentos donde nace la idea y la ilusión de hacerse director técnico, cuando contrasta todo ese caminar, ¿qué define el disfrutar de lo que se hace? O sea, ¿por qué usted es director técnico, profe? Bueno, primero, porque como jugador era muy mal, entonces tuve la madurez a los 16, 17 años de ver realmente, al ver, yo empecé en las acá en el pueblo donde vivo, Cobán, es mi pueblo, y yo me daba cuenta de mis compañeros de menor, sub 15, sub 17, que realmente mis condiciones futbolísticas quizá me hubiera dado para llegar a jugar profesionalmente, pero no para... Y entonces, pues yo desde niño era apasionado, pero me frustraba el ver que no me daba, digamos, las condiciones adentro del campo. Entonces, dejé de jugar y empecé a colaborar con una academia acá, y eso me ilusionó mucho, me empecé a empapar en comprar libros. En ese entonces no había internet, entonces había que mandar a traer los libros a Costa Rica. Traía aquel jugador tico Sergio Morales, y así pues me fue gustando y me fui poniendo un técnico más enfocado en la parte de la preparación que en la experiencia como jugador, porque como jugador no la tenía, no la tuve, más que en tercera división y ligas menores. Luego pues uno ya se va metiendo a la profesión, al rollo del fútbol, y se va apasionando más, se va metiendo, y ahí pues cuando uno siente ya está totalmente involucrado, y hoy que casi 20 años después, pues aquí seguimos. A veces nos hemos alejado un poco, hemos vuelto, pero siempre hemos llevado la profesión presente. Ha variado mucho, hay muchas actualizaciones, ha variado mucho la forma de planificar, la forma de trabajar, pero yo creo que al final, profe, si no, pues me corregirá, pero al final la esencia de la planificación sigue siendo la misma, lo que cambia son los términos, pero al final esto es preparación física, preparación técnica, táctica y psicológica, y son las cuatro patas de la CIA para que la CIA... Yo creo que qué métodos utilizar en cada una de esas patas, o qué mecanismos integrados, separados, en fin, ya el técnico lo va a manejar. Bien, muy interesante, incluso de más importante la última reflexión de Rafa en cuanto a que la evolución que ha tenido la preparación en la profesión del director técnico es algo que va de la mano de creo que el cambio normal del día a día de todos nosotros. Han cambiado los tiempos, han cambiado los tiempos del fútbol, han cambiado los tiempos de la competencia, han cambiado los tiempos incluso del día a día normal de cada uno de nosotros. Hace 20 años atrás se vivía de otra manera, se vivía a otro ritmo, habían otras necesidades, y lógicamente que se tiene que ir adaptando. Pero ese creo que es tema para otro día, entrar a ese tema de la metodología, pero estoy muy de acuerdo que lo que ha existido es una adaptación, ¿verdad?, a las formas, a las necesidades de cada competencia o de cada equipo, de
de las características de los jugadores que compiten hoy, que son muy diferentes a los que competían antes. Entonces se van adaptando. Hoy por hoy tenemos un enorme diccionario de terminologías que al final, revisando el día a día, terminan en conceptos que son básicos, dado que el entrenamiento, o sea, al final tiene una base fisiológica que no se puede dejar de lado, y eh, la técnica del deporte cambia porque han cambiado los espacios, porque han cambiado la velocidad de juego, y eso hace que también se tenga que trabajar de otra forma. Marvin Boy le preguntabas a Rafa un poco el tema de por qué hace lo que hace, por qué es director técnico, qué fue lo que lo llevó a como tal. Y bueno, yo para meter un poco la cuchara y también no dejarlo solo al invitado, o sea, también yo creo que la labor del director técnico, por lo menos lo que es personal, lo que a mí me llevó la inquietud, un poco la vocación docente, ¿verdad? Que uno tiene que realizar y poder combinar la vocación docente con el fútbol profesional, que pareciera que están peleados, que están reñidos. Sin embargo, creo que es muy ad hoc las dos circunstancias donde el desarrollar esa vocación también nos dio la pauta de poder escoger y llegar a tomar el deporte profesional, pero en este caso el entrenamiento como tal, como algo, como una forma de vida, y lógicamente nos llevó de la mano a desencadenar el fútbol, que era el deporte de chico de nuestra pasión. Siempre hay caminos diferentes por donde llegar, pero y a medida que transcurre el tiempo, más reafirma uno esa idea que lo llevó al inicio a tomar esa decisión, y en el caso personal, incluso dejar alguna otra carrera, algún otro estudio profesional universitario en algún momento, por dedicarnos más de lleno a lo que fue el entrenamiento deportivo a este nivel profesional, pero que no deja de tener ese aspecto docente que a veces también lo descuidamos. Y ahí es cuando creo que nos olvidamos del ser humano, nos olvidamos del ser humano director técnico que trabaja con jugadores, seres humanos, y que también que responde a toda una masa humana como es la afición, como es el periodismo, a jefes inmediatos como son las juntas directivas o dueños de los equipos, que también tienen un componente importante en todo esto, y que también sufren o tienen las mismas expectativas que las tenemos nosotros. Por eso es un poco el tema de conversar y buscar ese otro aspecto que generalmente se deja de lado. Solo se mira como una materia técnica, y sin embargo es el entrenamiento, como si la formación de equipos, la gestión de equipos, que es una tarea importante, como decía Rafa, es esencial en el comando o el llevar adelante nuestra profesión. Al final tiene que ver con las interacciones de seres humanos, de personas de diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de vida, que es lo que hay que congeniar. Las técnicas de entrenamiento hoy son muy conocidas, está mucho más al alcance la preparación para cada uno de los profesionales, pero el aspecto socioafectivo de aquellos que componemos el conjunto de un equipo de fútbol es lo que a veces se deja de lado, no se observa,
y pensamos que es como meter una monedita, ¿verdad? Como meter una moneda y sale una máquina, y sin embargo eso no funciona así. Como hablaba hoy Rafa, me hacía un poco la alegoría de lo que normalmente asociamos, ¿eh? El director técnico con la varita al mago, ¿verdad? Con aquella varita que toca y convierte, y a veces esa varita como que le falta batería, ¿no? No hay que recargarla también, y a veces no da los resultados que se persiguen o que se quieren. Por eso también el mantener el aspecto docente también es muy importante y no lo podemos dejar de lado. Marvin. Bien, es muy interesante porque la misma experiencia va trazando diferentes líneas y perspectivas, pero al final del día todas son muy esenciales y como lo decía el profe Ariel, son muy valideras también, por el hecho de que se va contraponiendo y aunque se tiene una misma finalidad, los caminos para llegar a esa finalidad son variables. Entonces, uno va según sus convicciones, según su propia ideología, tomando diferentes caminos o, en su caso, creando nuevos caminos. Profe, Rafa, usted hacía mención a cómo fue todo ese desarrollo, ¿verdad? Cómo empezó con eso, con ese disfrutar de lo que se hace, reconocer también las propias fortalezas y aquellas áreas que por más que se trabajaba, tal vez no estaban al mismo nivel, pero que las fortalezas podían dar para más. Y entonces empieza ese caminar y hablaba de todos esos años de trayectoria, los equipos con los que ha trabajado, los jugadores que ha formado, y me imagino que en este caminar ha podido descubrir cuáles son esas características, tanto a nivel profesional como a nivel personal, que hacen la diferencia para llegar a ser un buen director técnico. Si nos compartiera algunas de esas características, profe, que su caminar en este deporte y en la vida le ha permitido ir descubriendo. Sí, bueno, yo creo que pues, cuando empecé en el 2004, por ahí 2005, había un entrenador español que estaba de imperial y él decía, para ser jinete no hay que ser caballo alto. Si jugaste fútbol, excelente. Eso te va a aportar más todavía y te va a cortar de repente el tiempo de poder entender lo vivido como futbolista, las vivencias con los equipos rivales, lo que se vive en un camerino, todo te acorta, digamos, ese aprendizaje, el haber jugado. El error que yo veo, digamos, es el pensar que porque yo jugué profesionalmente ya estoy listo para ser el mejor entrenador del mundo. O sea, Guardiola, que hoy es uno o catalogado el mejor o uno de los 5 mejores, fue un excelente jugador, pero se preparó y perfeccionó, digamos, una escuela totalmente desarrollada como es el Barcelona, que tenía con todo lo de Cruyff y todo, que venía del 70 desde el Holanda del 74, por ahí el profe me corregirá. Entonces, a lo que voy es, está bien si jugaste, está bien si querés dirigir y después de jugar te metes perfecto, pero hay que preparar. Eso diría yo como base número uno. Para uno que no jugó es más difícil, porque el no haber jugado lleva más tiempo, esa vivencia en el camerino, vivencia de un plantel, vivencia de un equipo de fútbol que es totalmente diferente a la administración de ese tipo de personal, que la administración de personal en recursos humanos, en administración de empresas. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero eso, número uno. Número dos, yo diría la planificación.
Un técnico de ligas menores o de liga nacional o de la sub-6, un técnico que a mi criterio que no planifica, le va a costar más, digamos, crecer a nivel profesional individual, porque sí, yo lo viví, digamos, un profesor que nos obligaba a planificar cada sesión de niños de 8 años, y llevábamos nuestra unidad de entrenamiento escrita y todo en aquel entonces, y eso nos generó a nosotros como técnicos principiantes una disciplina de planificación. Decía Ali, metas claras, planificación inteligente y acción constante. Yo diría, la tercera, esa de acción constante, es fundamental porque se puede ya tener el conocimiento, se puede practicar, pero si no lo pasamos a la acción con la convicción de que va a salir bien, pues tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí más o menos va el enfoque que yo trato pues de darle, y lo otro que siempre he afirmado es trabajo igual a éxito, ¿verdad? Si se trabaja, tarde o temprano los resultados llegan. Lamentablemente, a veces no hay mucha paciencia y queremos resultados de una semana o de 15 días. O yo veo noticias que cambian a un técnico y ganan el domingo y ya se pone en los medios de comunicación, se va la mano del técnico. ¿Qué mano puede poner uno de técnico en 2 días? Como el día de cena, uno no es mago para llegar y la cosa camine. Ahí lo que pasó fue que hubo una motivación de plantel o algo y por eso se sacó determinado resultado, ¿verdad? Pero para ver resultados de un técnico, dejarlo trabajar, y a mediano plazo se empiezan a ver los resultados. Yo creo que también es muy importante, Rafa y Marvin, yo hablaba hoy un poco del carácter docente que tiene que tener el entrenador, el tema de la vocación. Entonces, yo creo que una de las características también importantes para sumarle a lo que ya Rafa aportó, es tener claro para por qué y para qué ser el director técnico de un equipo. Últimamente es increíble porque a pesar de que hoy tenemos mucho más a nuestro alcance la información, podemos ver, podemos observar, pero creo que a veces el tener la información tan en la mano nos quita la capacidad de reflexión, nos quita la capacidad de análisis, porque otros lo hacen por nosotros y nosotros consumimos lo que nos dicen y no analizamos lo que estamos viendo. Y voy a este tema en el sentido de que yo veo que últimamente los entrenadores, o hay una gran parte donde el entrenador solamente es observado como aquella persona que está ahí al costado de la cancha, en su espacio, eh, y entra la polémica si el entrenador está sentado, si es un entrenador que es activo con su plantel o si no, o aquel entrenador que está al costado del campo haciendo ademanes, comandando, si esa comunicación que él trata de vertir llega o no a sus jugadores. Entonces se mira al entrenador como esta persona que está ahí para colocar 11 jugadores y tratar de hacer cambios cuando algo no funciona bien. Y yo creo que una característica importante del director técnico en este caso es saber que es un profesional del entrenamiento,
de entrenamiento, donde debe conocer al máximo lo que es la ciencia del entrenamiento, que por más que hoy tenemos cuerpos técnicos especializados y múltiples, multidisciplinarios, el director técnico tiene que conocer de los temas, de las diferentes cosas, porque al final la toma de decisiones pasa por el director técnico. Entonces, creo que una característica muy importante es realmente saber para qué entrena, por qué y para qué. Son cosas que muchas veces lo confundimos y lógicamente a medida que se camina en el fútbol profesional, también muchas veces en nuestra profesión se toma más como una bolsa de trabajo y no como una profesión con normas éticas, con normas formativas, que es lo que realmente hace que vaya desarrollando ese trabajo y que también, como decía Marvin, vaya dejando esas huellas, ¿verdad? En el caso del profe Díaz también ha tenido en el transcurso de su trayectoria y que lógicamente, por ser más joven, no nos va a alcanzar a nosotros, pero en edad por lo menos, pero va a tener la posibilidad de seguir desarrollando ese camino que es duro, que no es fácil, pero que conocemos y sabemos que hay un gusto y una vocación por esa profesión. Entonces, no dejarnos llevar solamente por el aspecto meramente de la competencia, que como toda competencia se compite para ganar, pero que hay un aspecto que también se debe tomar en cuenta y que es el aspecto vocacional, que sin duda no haya sido jugador, haya sido jugador de elite, no lo haya sido un delantero, un portero, no significa, muchas veces escuchamos cuando hay un entrenador que es portero, que como que su equipo no, a veces escucha comentarios uno como que el equipo no es bueno en la labor ofensiva, porque él se dedicaba al trabajo de la portería. No, algo que no tiene nada que ver, y si fuera así, ¿quién más conoce la parte ofensiva que el portero, ¿no? Que lo están atacando continuamente? Entonces, todas son cosas que muchas veces se opinan sin poder estar en el lugar. Cuando el técnico, cuando se pone en el papel del entrenador en el día a día, hoy hablábamos del entrenador humano. Yo personalmente, Rafa, sabes que cuando estamos trabajando, estamos a cargo de un equipo, en lo que me es personal, me es muy difícil llevar otra actividad paralela, porque la forma de que uno lo encara no quiere decir que sea la mejor, capaz que no es la correcta, demanda mucho tiempo y el momento del partido son solo 90 minutos, es un ratito, pasa rápido cuando quieren acordar. Sin embargo, toda la carga de la semana, del trabajo de la semana, es lo que hace que vaya desarrollando esa forma y ese gusto por poder querer dirigir. Normalmente los directores técnicos pensamos que tenemos que ser el líder del equipo, ser los líderes del equipo, y a veces eso es una situación que se errónea, porque a veces tomamos formas para ejercer ese liderazgo que no es la correcta. Entonces yo pienso que cuando uno tiene el sentido vocacional de la profesión, ese liderazgo se va dando solo, no se da por autoridad. Por eso decía yo que es muy importante el aspecto vocacional entre las características que tiene el entrenador. Sí. Hay algo muy importante y es cómo se va generando una perspectiva más amplia y nos damos cuenta que el director técnico al final tiene una preparación holística, porque no solo es un factor, sino son varios factores, tanto factores internos como externos,
los que al final del día van a determinar el alcance de lo que se ha propuesto. Y aquí viene algo muy importante, y ya hace un momento lo platicábamos con profe Rafa y lo hemos hablado con profe Ariel varias veces, es que llega un momento donde este director técnico, este ser humano, para poder alcanzar y producir un nivel más alto y trascender, necesita que otras personas vengan y colaboren con él. Y aquí es donde ya se extiende el papel del director técnico hacia el resto del cuerpo técnico. Pero también depende dónde se esté, si es el nivel de competitividad y el nivel de la liga, si son ligas amateur, si son ligas de procesos de formación, si son ligas profesionales o si son ligas profesionales y de la élite. Así es como se necesita también ese cuerpo de personas que colaboran, y también el director técnico aprende a delegar y confiar el trabajo en quienes también son parte esencial para desarrollar lo que se pretende plasmar en el terreno de juego a partir de los seres humanos, o sea, los jugadores con los que se cuentan. Profe Rafa, desde su punto de vista, ¿cómo debe de adaptarse y estructurarse un cuerpo técnico, ya sea en una liga amateur, en un proceso formativo o ya en una liga profesional? ¿Cuáles son esas personas en las que confía el director técnico para la consecución del trabajo y el alcance de los objetivos deseados? Bueno, yo parto de una palabra, la más importante, el tema de confianza. No puede uno estar en un cuerpo técnico pues no exista confianza entre los integrantes. Eso muchas veces genera problemas a nivel interno. El jugador observa, se da cuenta, cuando hay un cuerpo técnico unido, pues se mete muchas veces más fácil al mismo aro de trabajo y a los mismos objetivos. Lógicamente, como segunda analizar, confianza, número uno, capacidad o preparación, digamos, podría ser otra. Y tercera, pues la experiencia, ¿verdad? Aunque la experiencia es importante, pero siempre es bueno ir incorporando nuevos elementos también, que a veces vienen a romper esos mecanismos que ya uno que lleva un poquito de tiempo, y el profe Sena también, que está y que me triplica la experiencia, no me deja decir que muchas veces alguien nuevo de repente sacude un poco el árbol y a uno botar las hojas viejas y incorporar cosas nuevas. Entonces, yo creo que ese es un buen complemento. Pero lo más importante para mí, que sean buenas personas y que confianza, lógicamente, desde el lado tiene que existir la capacidad, ¿verdad? Pero es mejor priorizar en alguien con capacidad comprobada, pero que exista esa confianza de trabajo y esa armonía de trabajo, a poner por más capacidad o una capacidad demasiado elevada y que exista competencia interna en un cuerpo técnico, no suma para ningún lado. Es mi forma de verlo. Yo siento que no suma competencia, porque en un cuerpo técnico cada quien tiene su papel, y entonces la competencia es con uno mismo. Pero si el preparador físico está pensando cómo hacer las cosas mejor que el técnico, o el utilero mejor que el asistente, entonces no se va a poder trabajar. Esa es la ventaja de un cuerpo técnico, que cada quien tiene una función específica, y entonces cuando esto se aplica, todo camina bien. Al final es lo mismo que la conformación del equipo, o sea, cuando uno habla del tema de los jugadores. El cuerpo técnico debe formar su propio equipo. Es un equipo de trabajo, es
entonces cada quien en su área debe tratar de aportar, como dice Rafa, lo mejor para el trabajo, para el entrenamiento, transmitir la transmisión de la experiencia, de conocimiento, de las ganas, de la vitalidad, como hablaba a veces cuando se incorporan algunos elementos que quizás no tengan como decía Rafa, la experiencia, pero tienen el deseo de desarrollarse y de demostrar, siempre agregan ingredientes importantes. Entonces, es lo mismo que la conformación de cualquier equipo, tanto puede ser hasta, diríamos, hasta a nivel empresarial, cuando uno contrata o forma las diferentes posiciones a desarrollar, el factor confianza sin duda que es fundamental. Y algo que yo mencionaba hoy también, Rafa, que no se debe dejar de lado, porque a veces hablamos de confianza, hablamos de lealtad, hablamos de... Pero yo creo que se resume más en el tema, en la ética profesional que debe tener cada uno de los componentes. El director técnico como cabeza del grupo debe desarrollar una ética profesional importante para poder armonizar el resto del trabajo, y cada uno de los componentes igual, ¿verdad? Porque al final cada uno tiene que aportar sus conocimientos, su valía, y desarrollar un papel, todos desarrollan un papel muy importante, y a veces nos olvidamos de aquellas cosas de lo más importantes, porque, y esto Rafa creo que va a coincidir conmigo plenamente, que a veces no solo pasa por la capacidad o por la formación profesional o por el estudio o por las vivencias vividas, porque nadie tiene más vivencias, nadie conoce mejor un equipo que los utileros, que el fisioterapeuta o el masajista que está que vive la intimidad con el jugador en todos los momentos en el vestuario, que conoce las frustraciones, y a veces, muchas veces, sobre todo en nuestros medios, a veces pensamos que las personas no tuvieran, por lo menos yo no conozco que haya una escuela de formación para utileros, pero todos los utileros que le ha tocado a uno tener son los más formados, saben totalmente su profesión y no hay que decirle prácticamente nada de lo que tienen que hacer. Conocen al dedillo, entonces no hay mejor formación que muchas veces que es la experiencia, el estar en día a día, y normalmente son aquellas personas más nobles y con las cuales uno puede contar y que muchas veces ignora. Por eso digo que hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, y muy de acuerdo con Rafa, pero hay que formar un equipo de trabajo, es un equipo que tiene que funcionar como equipo. Quiero agradecer porque hay algunas personas que han estado enviando sus mensajes, contactándose con nosotros. Más adelante tenemos dos preguntitas que vamos a lanzar aquí, tanto al profe Rafa como al profe Ariel, que nos hace el público en esta noche. Y en este momento quiero que salgamos un poquito de lo que es nuestra zona donde nos desarrollamos, nuestra liga, nuestro país, y que contrastemos un poco. Me gustaría, profe Rafa y profe Ariel, si contrastamos cuál es la realidad que viven los directores técnicos en las ligas élites a nivel mundial y la realidad que se vive en nuestra liga. Desde las vivencias, los aspectos con los que se cuentan, las carencias que se tienen. Hace un momento hablábamos del cuerpo técnico también, ¿verdad? Y nos damos cuenta, el profe decía, a veces son pocas personas, a veces el equipo es un poco más amplio, y llegamos a equipos de ligas primermundistas
que el staff son 30, 35 personas que están girando alrededor de la ideología y de la metodología que un director técnico está implementando y administrando al mismo tiempo. Entonces, partiendo de los conocimientos y de la vivencia, ¿cómo se contrasta eso? ¿Cuál es la realidad de un director técnico en esas ligas top y la realidad que viven ustedes y otros directores técnicos en nuestra liga? Esa pregunta difícil se la voy a dejar a Rafa para que la conteste. Bueno, primero, yo nunca he estado a nivel del mundo que estamos hablando, pero lo que uno ha investigado y lo que uno mira son dos cosas totalmente diferentes, casi que serían trabajos distintos, ¿verdad? Porque no sé si un entrenador de élite europea, digamos, se adaptaría a ir a Guatemala o a Centroamérica a algún equipo. Y no sé si alguno de los técnicos exitosos de acá de Centroamérica nos adaptaríamos rápidamente, porque cosas por lo que se mira pues, totalmente distinto. Yo tuve la oportunidad de ir en época de pandemia, cuando no habían vacunas todavía en Guatemala, fui a Dallas a ponerme la primera vacuna y aproveché para ir a ver un poco la infraestructura del Dallas FC. De entrada tenía mejor infraestructura ese club que cualquier equipo de Liga Mayor de Guatemala. O sea, tiene mejor infraestructura que la selección de Guatemala. Habían 6, 8 campos, no me recuerdo exactamente, uno a la par del otro, una de grama normal, otra de grama sintética, gimnasio, infraestructura. Eso es el lado de infraestructura. Segundo, el tema del personal que decía usted. Existen de visores internacionales, por ejemplo, que van a ver jugadores argentinos, Uruguay, para Europa. Acá el trabajo de visoría lo hace el técnico, regularmente en su día libre, si es que lo hace, y si no, ni siquiera hay trabajo de visoría muchas veces en los clubes, ¿verdad? Regularmente no hay. Entonces, yo diría que son dos cosas distintas. En nuestro medio, digamos, en el que estamos nosotros, en nuestra realidad, sin hablar mal de ella, pues es algo totalmente diferente. Acá se ha ido tratando dentro de las económicas nacionales, no solo del fútbol, sino de todo, pues tratar de ir mejorando. Canchas han, todos hablan ahorita que las canchas están mal, ¿no? Sí, si las comparamos con una cancha europea o Estados Unidos, pero realmente ha mejorado a como era antes. Era más pobre, digamos, el tema de infraestructura, que es el factor que yo veo como debilidad en nuestro país. Pero a pesar de eso hemos avanzado mucho. Hoy, digamos, el profe no me dejará mentir, hay academias de niños que entrenan en una sintética. En aquel entonces, hace 20 años, no habían sintéticas en el país para ir a entrenar, eran campos de tierra donde no se podía hacer una rueda de pases. Entonces, ha evolucionado, todo ha cambiado. Yo creo que la clave es que uno se prepare y esté listo para estar donde le toque estar y sin estarse quejando. Yo soy una persona que me molesta que le sale un equipo a uno o lo contratan alguna vez estarse quejando, porque como puede uno ir a un equipo que tenga carencias, puede ir a un equipo con unas grandes cuestiones mejores y ahí va a estar uno cómodo y va a trabajar mejor, lógicamente. Lo que no se puede es conformarse. Verás, no hay material, hay que buscar la forma cómo solucionar. No hay pelotas, hay que tocar puertas, hay que ver, no desde el lado del director técnico, sino desde el lado de la persona, tener esa iniciativa de generar ideas, pues verá, desde una academia donde se puede decir al niño, traiga su pelota, hasta un equipo de liga mayor, por ejemplo, que es lo más alto en Guatemala, gestionar con algún patrocinador o algo. O sea, al final yo creo que
se debe trabajar, pues vemos Sudamérica, ha sacado jugadores extraordinarios, y yo he visto canchas en Uruguay, Argentina, y si no el profe me corrige, que tampoco son la cancha del Barcelona, y han sido jugadores buenísimos que han destacado a nivel mundial. Entonces, sí es tener claro las diferencias que son abismales, pero tampoco que sean excusa para no tratar uno de mejorar en su trabajo día con día. No sé si el profe, si no me corrige. Yo creo que las diferencias al final son normales, como hablamos hoy, hay diferentes características de vida, diferentes características de condiciones económicas, que al final llevan a las instituciones a desarrollarse de manera diferente. Yo creo, Rafa, que parte de lo que estábamos conversando, yo creo que la gran diferencia y casi que afecta al director técnico o llega a, ¿verdad? A la pregunta que decía Marvin de las diferencias, es que cada institución tiene una ideología deportiva, tiene una política deportiva definida. No es lo mismo el Barcelona que el Real Madrid o que el Atlético de Madrid, no es lo mismo el Bayern Múnich que Borussia, no es lo mismo el Nottingham Forest que el Manchester City. Tienen políticas definidas de acorde a su historia, a su geografía, a sus condiciones económicas, un montón de situaciones, hasta políticas en algunos casos. En el caso Real Madrid, Atlético de Madrid, hay toda una historia atrás de esas dos instituciones. Una política definida donde creo que los técnicos o los cuerpos técnicos llevan una gran ventaja de que el Manchester City o el Chelsea o la institución que quieras a ese nivel elige sus directores técnicos de acorde a su filosofía, a su idea. Normalmente en nuestros medios se llevan a los técnicos supuestamente más exitosos, pero a veces eso lleva a que no se tenga, ¿verdad? Que falte adecuarse a determinadas características de una institución a la otra. Yo creo que eso facilita muchísimo, aparte de las estructuras de cuerpo técnico que son mucho más completas, aunque sabemos que ya en nuestro medio hay instituciones que manejan cuerpo técnico hasta de 12, 13 o 14 personas, aunque en los menos casos, pero creo que el tener una ideología definida, una política deportiva definida, incluso eso es lo que hace que muchos equipos de Sudamérica, por ejemplo, como decía Rafa, sin tener las mejores condiciones de trabajo, logran tener un producto que es exportable, que es de buena calidad y que todavía es un aspecto que quizás en nuestro medio no hemos todavía entendido a la perfección cómo funciona, pero quizás sea tema para otro conversatorio, para otro o para algún taller que más adelante podamos desarrollar. Pero sí, lógicamente que a veces desconocemos porque no es lo mismo estar en el lugar, pero la información hace que nos lleva y todos vamos tratando de imitar o ir llegando a ese punto donde sobre todo haya mejores condiciones de trabajo. Y como dice Rafa, no hay que quejarse, no hay que creer que porque no se puede, sino que hay que buscarle soluciones a cada reto que te plantean en la vida del entrenador en el día a día. Marvin. Sí. Profe, quería aprovechar este momento para compartir con ustedes. Hay muchas personas que se están uniendo a nuestra transmisión y me llamaba la atención porque nos hacen un comentario, Jaime Romo, y dice: buenas noches a todos. Jaime Romo desde México, exjugador. Primero que nada, saludos a todos, Marvin, profe Ariel y profe Rafa.
me interesaría conocer la opinión de ustedes respecto a la parte formativa de los futbolistas en Guatemala. Tengo años dedicándome a la parte formativa y próximamente haremos algo en Guatemala y Nicaragua. En Guatemala hay mucho talento y creo que si les inculcamos buenas bases desde pequeños, tanto formativas, disciplinarias y deportivas, tendremos un crecimiento. Agradecemos a Jaime Romo que se conecta con nosotros. Y en cuanto a la parte formativa, en base a este mensaje que nos mandan, ¿cómo visualizan ustedes esa parte, profe Rafa, del proceso que se tiene desde los chicos hasta muchas veces llegar a ser esos contados jugadores que llegan a una de las ligas profesionales, en el caso de nosotros, a nivel nacional, ¿verdad? Ya lo mencionaban ustedes, quizá no tendremos todas los factores favorables que se desarrollan en otros países, pero con lo que tenemos tratamos de sacar lo mejor, ¿verdad? Sí, no sé si el profe Sena quiere empezar. Antes que nada, Rafa, gracias. Saludar a Jaime, que también lo conocemos y sabemos que ha tenido tuvo una experiencia como jugador aquí en el fútbol de Guatemala. Es también un viejo conocido del profe Amarini Villatoro, que lo dirigió, si no estoy mal en Sayaché. Y sabemos que hoy se dedica al fútbol formativo en su país natal, y que le preocupa este tipo de cosas. Yo voy a ser bien categórico. Yo creo que en el fútbol de hoy en día todo el mundo trabaja, se trabaja. Muchas veces es muy común escuchar, Rafa, que dicen que hay que trabajar las bases. Yo veo que las bases todo el mundo, en líneas generales, todo el mundo trabaja. Solo basta salir por todos los campitos, canchas de la comunidad y vas a ver un número de profesores trabajando, unos con más condiciones, otros con menos condiciones, pero todo el mundo entrena. El fin de semana vas a ver un montón de gente jugando en las diferentes canchas de fútbol que haya en el barrio, en la ciudad, en cualquier. Yo creo que hoy los conocimientos son un poco más fáciles de adquirir. Yo creo que todo el mundo trabaja bastante bien, o todo el mundo se ocupa de las bases. Yo creo que el principal problema del trabajo de los jóvenes, y que hace que los jóvenes muchas veces abandonen el deporte para dedicarse a otras actividades, ya sean profesionales o no tan profesionales, es la falta de oportunidad. Yo creo que uno de los grandes problemas, si vamos al tema del fútbol, es la falta de oportunidad. ¿Por qué? Porque tratamos al buen jugador de 15 años, queremos que cumpla 16, 17, 18, cuando tiene 22, todavía le estamos diciendo que es un joven y que va a debutar. Seguimos las reglas de las ligas menores al pie de la letra. O sea, a veces no seguimos las leyes ordinarias de la forma tan correcta como cumplimos las del fútbol. Hay que pasar por todas las categorías y se le veda la posibilidad a aquellos que son diferentes, a aquellos jugadores que son realmente diferentes, y no se le da la posibilidad de jugar o de mostrar sus condiciones al primer nivel. Sabemos que ahí llegan los contados, no son todos, pero la falta de oportunidad hacen que muchas veces muchos de esos jugadores diferentes no tengan la posibilidad de llegar a mostrar sus cualidades y hacer del fútbol una verdadera profesión. Hablamos de las bases, hablamos de trabajar, pero yo siento que no apuntamos a desarrollar. Yo siempre digo algo que pues un poco burdo, pero el panadero en su panadería vende pan, vende bizcocho, no vende mandarina.
por más que la mandarina sea un producto apreciado por la gente y le guste, vende pan. Los equipos de fútbol deberían vender jugadores, producir y vender jugadores. Pero si no le da la posibilidad, si solo entrenan, si solo compiten y compiten 10, 12 o 15 partidos al año, no es una formación. La verdadera formación está en la competencia. Si vas a preparar para alta competencia, hay que prepararlo en la alta competencia. Llegan los mejores, llegan los diferentes, pero muchas veces los diferentes se pierden porque no existe esa posibilidad. Yo creo que ese es un tema básico. Después estarán todos los aspectos formativos, educacionales, como la disciplina, autocontrol, el conocimiento de cuál debe ser la vida de un deportista, cómo debe alimentarse, cómo debe cuidarse, cómo debe comportarse en la sociedad. Hay un montón de aspectos que van de la mano, pero lo podemos formar muy bien, pero si no le damos la posibilidad de destacarse, de llegar a jugar, creo que la fábrica ahí se corta. Y solo para complementar un poco lo que profe, porque muy completa su explicación, yo solo me centraría en 3 cosas para la parte profesional, digamos. Yo creo que la parte de la formación, de la docencia, de los valores y todo, pues mal que teoría los llevan las academias y todo. Donde veo yo las diferencias un poco es en 3 cosas. 1, la cantidad de contactos con el balón por entrenamiento. 2, la cantidad de entrenamientos a la semana o al año. Y 3, la cantidad de partidos, lo que decía el profesor. Si el año tiene 52 semanas, pues tenemos que apelar a que el futbolista, el niño, en la etapa de formación juegue 45 juegos al año. No puede jugar 12 o 10, aunque sean amistosos, aunque sean de formación, de lo que sea, pero en la competencia está el perfeccionamiento. En un niño que entrene 2 días a la semana versus otro niño que entrene 4 días en una semana, no va a haber mucha diferencia, pero en un año es el doble en el entrenamiento lo que va a tener. Entonces, así, y luego nos vamos a lo más sencillo, cuántos contactos con el balón tiene por entreno. No es lo mismo llegar a entrenar, el entrenador le corra 2 vueltas al campo y que otro lo ponga a hacer un dominio de balón, por ejemplo. Cuando domine balón por un año, la técnica va a ser otra totalmente, versus el que corrió 2 vueltas al campo para calentar durante todo el año. Entonces, en esas pequeñas diferencias están los grandes resultados de mi forma de ver. Sin duda, Rafa. Muchas gracias, profe. Esto es lo lindo porque las mismas preguntas nos están dando pie a lo que más adelante vamos a ir profundizando en otros conversatorios, porque aquí ya entra en juego la metodología, cómo se estructura una metodología, la adaptación de la misma, dependiendo las etapas de formación que se tienen. Y este comentario anterior, más las explicaciones de ustedes, profe, nos da pie a algo que para mí, en lo personal, es muy lindo y me llama mucho la atención. Como psicólogo y un psicólogo del deporte, me he dado cuenta de que hay algo que llamamos la historia no contada. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy día tenemos jugadores que gracias a sus cualidades, al trabajo, logran trascender en los diversos equipos y en las diversas instituciones, pero muchas veces solo se tiene en el foco al jugador que es bueno, al jugador que hace la diferencia, al jugador que trajeron del extranjero o al jugador que encontraron y lo desarrollaron. Pero muchas veces solo se habla del jugador en sí y de lo que ha alcanzado. Y a veces no se cuenta de dónde ha venido este jugador, quién lo ha formado, quién lo ha traído, ¿verdad? ¿Quién le ha dado la oportunidad? Y sabemos nosotros que ese personaje es el director técnico. Y aquí ya se toca
esa cualidad inherente al ser humano de en mi proceso de trascendencia también contribuir a que otros trasciendan. Con esto, pienso que ambos, tanto profe Rafa como profe Ariel, han podido desarrollar jugadores, traer también jugadores del extranjero para sus diferentes instituciones, ¿verdad? Y que en su momento también ustedes han contribuido a generar un mejor ser humano, un mejor atleta, un mejor profesional, que hoy día nosotros vemos los frutos que eso tiene, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes cómo viven esto, profe? De que a veces no conocemos esa parte de la historia de quiénes son los actores que han contribuido a lo que ha alcanzado el jugador, ¿verdad? Y sí, claro está, el director técnico será solo uno de los muchos actores que contribuyen al final del día para potenciar a este atleta. Sí, yo creo que uno no puede formar o trabajar buscando agradecimiento más adelante. Digamos, en fútbol no hay agradecimiento. Cuando se hay agradecimiento un día y se pierde el día siguiente, agradecimiento, incluso quedando campeón muchas veces. Entonces, yo creo que la satisfacción debe ser personal. Hay muchos jugadores agradecidos que valora el granito de arena que el director técnico haya podido poner. Al final también el mérito es de la persona, en este caso del jugador, es el mayor, porque como digamos, el profe o yo, otro técnico, ha tenido algún jugador que esté destacando hoy, como habremos tenido también jugadores que ya están retirados, dieron la talla, o sea, y tal vez hicimos el mismo esfuerzo con ambos, ¿verdad? Pero la vida va cambiando, cada quien va agarrando su camino, y la satisfacción tiene que ser interna, porque si uno como técnico, y le pasa a uno del novato, digamos, pasa muchas veces, de que uno cuando empezaba pensaba que iba a haber un agradecimiento de repente por mucha continuidad de juego o alguna enseñanza táctica o algo. La satisfacción debe ser personal y el jugador pues siempre se va a recordar, el jugador que lo valora pues va a estar agradecido, ¿no? Pues uno tiene que estar tranquilo que puso lo mejor de sí para potenciar el rendimiento de la persona, ¿verdad? Al final es un proceso que es normal, el poder brindar una posibilidad. No solo en el fútbol, sino en la vida. Así es, el ayudar a la formación, sí, ayudar porque al final cuando uno ayuda en la formación del jugador, colabora en una etapa, porque el aprendizaje sigue, sigue día a día, continuamente, igual que lo hacemos nosotros, lo hace el jugador. Entonces, es una etapa que es normal en la vida del entrenador, ¿verdad? Como cuando decidís por un jugador, contratar a uno o a otro, al final lo importante es la lealtad, es la seguridad de que se está haciendo lo correcto, hacer lo correcto realmente en cada uno de los casos. A veces no es entendido, a veces lógicamente hay otros pormenores de cosas que te atraviesan, que hacen que parezca que eso no es lo correcto, pero manejándolo de ese punto de vista me parece muy apropiado. Nosotros, en ese caso, es parte de la vida cotidiana del entrenador, y como dice el profe, el tema satisfacción es algo muy personal, y que tiene que ser también el motor, esa satisfacción interna, que es parte de la motivación interna que va a hacer eso, tiene que ser el motor para seguir adelante.
Marvin, este conversatorio como que se está haciendo largo, ¿verdad? Ya estamos, creo que Sí, si la seguimos, creo que si la seguimos no, vamos a cansar a nuestro invitado, por más que está muy bueno. También les voy a decir que para la próxima vez traigan el café, porque yo en una buena conversación de amigos no dejo el mate. Así Sí, pero que yo estoy aquí. espero que también se vayan poniendo a tiro. Sí, quería compartirles por la trascendencia del conversatorio. El profe Eric González, ¿verdad? Nos dice una opinión, dice uno de los problemas que causan un gran daño y más acá es que un porcentaje de personas maduras persiguen el resultado en el fútbol base, como que fuera un partido de fútbol profesional. Entonces la formación no ha llegado del todo de la mejor forma a los niños, pero sobre todo a padres de familia de un futuro futbolista profesional. Se obliga, se castiga, se presiona a un niño por ganar y esto provoca un bloqueo de aprendizaje. Quería tomar el tiempo para colocarlo, ¿verdad? Porque es lo lindo de este conversatorio, que más personas también están interactuando con nosotros y el profe Eric vuelve y dice, el primer objetivo es que se diviertan y el formador aprovecha a enseñar por medio de esto, ¿verdad? Y como bien decía el profe Ariel, el conversatorio con profe Rafa está siendo muy atractivo, vamos profundizando muchas cosas y quisiera tener los 5 minutos más, profe Rafa, si me lo permite. No, hay tiempo, hay Y hay tiempo. algo que me ha llamado mucho la atención, que en este conversatorio el profe Rafa ha abierto no solo las puertas de su casa, sino también de él como ser humano, como persona, para que nosotros podamos adentrarnos. Y hay algo que quisiera consultarle, y es el Sí, hecho de cómo usted lleva en su vida el poder ser director técnico, el poder ser un padre de familia, un esposo, un empresario y anteriormente también en el ámbito de ver por el bienestar de la comunidad como lo es la política. ¿Cómo encaja todo en el profe Rafa? Porque a veces nosotros estábamos acostumbrados a ver al profe Rafa en la tele, como lo decía el profe Ariel, en la banca dirigiendo, pero el profe Rafa va mucho más allá de eso, también a esos otros espacios de desarrollo personal. sí. Bueno, primero el tema que comentaba el profe Eric de la formación de fútbol base, sí comparto totalmente. Yo creo que sí, hay que buscar el resultado, pero los medios o los mecanismos de entrenamiento, o sea, no está mal ganar, ¿verdad? Lo que está mal es, por ejemplo, pegar un pelotazo a la pelota con tal de ganar, pues ya no ha todo combinado, por decir algo, ¿verdad? O sea, si nuestro trabajo de entrenamiento está enfocado en que le enseñemos al jugador a tener mucha posesión, por ejemplo, no podemos tener como fin la victoria como fin principal, que es un complemento de la formación, totalmente. Ahora el segundo que me hacía es, pues, es complicado, pues, ya estamos por terminar ahorita en diciembre, digamos el 14 de enero, una labor de servidor público, yo creo que una experiencia, pero nos encontramos con un sistema muy difícil y lo mío es el fútbol, pues, y la familia, entonces yo creo que vamos a tomar una pausa con eso. Y con el tema familiar, pues como una persona común y corriente, normal, vamos a entrenar. En el tema empresarial, pues el éxito ha sido rodearme de gente capaz que me permite poder delegar un momento y poder dedicarme al tema de fútbol.
pero también eso me ha traído consecuencias de no estar activo constantemente, porque muchas veces eso me ha frenado a poder seguir creciendo en mi profesión de director técnico. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras también, como todo en la vida. Y es una cuestión de priorizarlo y creo yo que vamos priorizando cada vez más por lo que nos apasiona, porque la vida no la tenemos segura, la tenemos prestada y tenemos que disfrutarla y hacer lo que nos gusta, y lo que más nos gusta es el fútbol, ¿no? Sin duda que el profe siempre ha sabido repartir su tiempo en cada una de sus actividades, que siempre le pone lo mejor de sí en cada actividad, aunque sean actividades muy diferentes, de corte diferente, que demandan, ¿no? Demandan diferentes condiciones, demandan diferentes tiempos, pero bueno, al final es una de las facetas que también los directores técnicos tienen. O sea, en algún otro momento nos acompañarán otros directores técnicos y nos podrán aportar mucho al respecto. Hablando, dando un paréntesis por lo que decía Eric, creo que es muy importante y sin duda, hoy el profe Rafa hablaba de la cantidad de partidos. Antaño, estos partidos quizás no eran profesionales, pero los chicos nosotros, ¿verdad? Cuando éramos chicos, jugábamos todos los días fútbol, ¿verdad? Llegábamos a la escuela, apenas nos tocaban en la casa y salíamos a jugar a la calle, a la vereda, al campito, donde estuviéramos. Y hoy los chicos, ¿verdad? Tienen otro tipo de actividades, tienen hay que aprender un idioma, que tienen musical, que tienen clases de reforzamiento, un montón de situaciones que hacen que al final el equipo juegue menos, ¿verdad? Hoy hay que preocuparse por el fortalecimiento, hablando de a veces de chicos, ¿verdad? Que llegan a una academia, que llegan con problemas de coordinación, que llegan con problemas de desarrollo muscular normal, ¿verdad? Por decir así, pero que antes se ganaban trepando un árbol o saltando por diferentes en los juegos por diferentes lugares, y hoy prácticamente eso tiene que ser llevado al trabajo, al día a día. Por lo tanto, la competencia es muy importante. Y antes jugábamos porque nos gustaba jugar. Y si ganábamos era doble la alegría. Cuando perdíamos queríamos jugar otra vez para tomar la revancha. Entonces, al fin, la competencia te ayuda a aprender a ganar, pero antes te enseña a perder. Y lo que más enseña es a competir, a poder mostrar tus mejores condiciones para competir, divirtiéndose, porque nadie, más allá de que te fueras llorando porque perdiste un partido a tu casa, al otro día que estabas con todos los deseos a flor de piel para volver a jugar, y si te llegaban a poner en el equipo que había ganado el día anterior, mejor todavía. Entonces, al final es un proceso formativo que, como bien dice Eric, hay que llevarlo de la mano, de jugar, aprender, y eso te va a ir enseñando todos los pasos que tiene el jugar, el divertirte y el competir. Yo no sé, Marvin. Muchísimas gracias. Estuvimos trabajando en cómo íbamos a empezar. Yo no sé cómo vas a hacer, cómo vas a hacer para terminarlo. Ahí mandó un mensaje el profesor Bracamontes también. Saludos, un abrazo. Saludos a Ricardo, saludos a Ricardo. Muy buena experiencia. Un día lo vamos a invitar para que cuente la anécdota también. Sí, y esto pienso que es lo lindo que nos está dejando este primer conversatorio,
cómo este es un espacio donde profesionales del deporte están interactuando con nosotros, pero también aquellas personas que les despierta esta misma emoción, el fútbol, el conocernos, el darse cuenta cómo se desarrolla la vida de cada uno de nosotros. Y agradecerle, profe Rafa, porque usted junto con el profe Amarini eran nuestros primeros invitados para estar en este espacio, en este proyecto de Más Positivo Guatemala, y sabemos que ambos aceptaron la invitación muy gustosamente, y las circunstancias de la vida, como bien lo decía profe Ariel, nos unimos a profe Amarini, encomendando en nuestras oraciones a su papá y pidiendo también la fortaleza para el profe, que sabemos que el fútbol también representa esto muchas veces para ustedes, para los directores técnicos, el estar concentrados con su equipo, en dirigirlos, pero también lo que va sucediendo paralelo en nuestras familias. Y ahorita el mejor lugar donde podía estar profe Amarini es con su familia, porque es donde se le necesita y donde él también está contribuyendo, aportando lo que en su entorno viven en este momento para poder continuar. Y también desde acá agradecerle al profe Amarini, mandarle un fuerte abrazo, ya lo vamos a tener seguramente más adelante con nosotros, y agradecerle, profe Rafa, por darnos la oportunidad de conocerlo un poco más, de compartir con nosotros, y como le decía yo, esa calidad de ser humano que se percibe en usted. Gracias por ponerla a disposición de nosotros y darnos este tiempo que es muy valioso para nosotros, y nos está dando ese puntapié inicial en esta jugada de Más Positivo Guatemala, que estoy seguro vamos a llegar a anotar muchos goles. Profe Ariel. No, solidarizarme nuevamente con el propio Amarini, lamentando que no haya podido estar con nosotros por esas razones. Y bueno, es parte también del día a día de cada uno de nosotros. Sabemos lo que eso significa, por lo tanto, tomamos el tiempo, ¿verdad?, para excusarle y acompañarle desde acá, ¿verdad?, en estos momentos tan complicados. Agradecerle al profe Rafa el tiempo, no es todos los días que lo podemos agarrar un tiempo como lo tuvimos hoy para poder conversar, pero como sabemos que le gusta, sabíamos que podíamos contar con su apoyo. Agradecerle a él por participar en este primer conversatorio, esta primera experiencia que nosotros con Marvin como anfitriones estamos lanzando, de querer promover justamente esto, la conversación, el intercambio, aquello que hacemos cuando nos encontramos con alguien en la calle, con alguien en el club, a lo que hacemos a veces por el teléfono cuando surge una conversación con un colega, un amigo. También agradecerles a toda la gente que estuvo conectada, y sobre tanto a los compañeros profesionales del fútbol como a aquella gente que no es, y sabemos que hay un montón de comentarios, que hay un montón de aportes que sin duda Marvin sabrá recoger, y eso será motivo para que podamos desarrollar de aquí en adelante en diferentes actividades que podamos desarrollar, ya sean conversatorios, ya sean talleres, porque yo creo que hay mucho para intercambiar. A veces nos guardamos, a veces nos cuidamos, cuidamos lo que vamos a decir, cuidamos lo que vamos a exponer, a veces estamos sujetos solamente a recibir la información, a que otros nos informen, que otros nos enseñen, y nos somos dados a compartir, no enseñanzas, sino inquietudes, que al final es lo que lleva al aprendizaje, el preguntar, el cuestionar, el exponer, enriquece, y ese es creo que el principal objetivo de Más Positivo Guatemala,
algo que emprendimos como una inquietud con Marvin y sin duda, como hablamos el otro día, ya comenzamos, ya empezamos y ahora no paramos. Entonces va a venir el reto de algo que a veces no estamos acostumbrados a hacerlo así, como decíamos el otro día. A veces no es lo mismo poder interactuar con las personas a través de la tecnología y no poder tenerlo frente a frente cuando uno puede conversar, pero sin duda va a ser muy enriquecedor. Así que Rafa, muy agradecido por haber comparecido, a todos los que nos tuvieron la paciencia. Y bueno, esperamos ser un poquito más puntuales la próxima vez. A ver, tenemos que aprender muchísimo de tecnología todavía. Y sin duda, espero que lo hayan pasado bien y poder estar acompañándoles e invitándoles para las próximas actividades. Gracias a ambos, un abrazo fuerte y mi solidaridad nuevamente con Amarini, y gracias a la gente que dio esta transmisión, ¿verdad? Y gracias, estamos a la orden. Gracias por tomarnos en cuenta y fue un honor ser el primer invitado. Y ahí vamos a estarlo siguiendo con el resto de invitados. Ahí estamos a la orden. Así es. Gracias. Tuyo es el cierre, Marvin. Pues muchísimas gracias. Gracias a las personas que estuvieron compartiendo con nosotros y gracias también a las marcas que han confiado en este proyecto, nuestros patrocinadores, ProFútbol Cobán, Al Charrúa y el programa de Mente Positiva, invitándolos siempre a que estén atentos a nuestras redes sociales porque pronto se vienen más sorpresas, más conversatorios y más proyectos que realizar. Así es que Dios los bendiga, que tengan buena noche y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.